Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Por acompañarnos aquí en esta presentación. Sabéis que esto es un no parar de libros y de propuestas, y en este caso estamos aquí para presentar de la mano del Aula de Cultura del Diario El Comercio, que estamos muy agradecidos a la Semana Negra, como siempre, de poder colaborar y de que nos abran este espacio para poder recomendaros algún libro, alguna autor o autora. Y en este caso pues hemos escogido a Txell Feixas, espero pronunciarlo bien. Perfecto. Que es una periodista de Barcelona, de Mediona, Barcelona, y trabajó en diferentes medios, tiene diferentes proyectos. Ahora está trabajando en TV3 y está también haciendo unos documentales, haciendo una serie de documentales que seguramente también para la televisión catalana, ¿no? Ha estado corresponsal en cualquier sitio que se os ocurra que había follón en el ámbito internacional. Ahí estaba ella. Estuvo corrígeme si me equivoco, estuvo en Afganistán, estuvo en Palestina, Israel, en zona de Oriente Medio, estuvo en diferentes países. Y este libro que presentamos aquí, que se titula Aliadas, y que edita Capitán Swing, que es una editorial muy chula, además, que suele tener contenidos bastante interesantes y que solemos tirar bastante de ella. Pues es un título que se llama Aliadas y que cuenta, vamos a ir hablando un poco sobre él, pero por poneros en contexto, es la historia de unas chicas que viven en un campo de concentración, un campo de refugiados en Líbano, en Beirut, en las afueras de Beirut. Son palestinas en su gran mayoría, también alguna siria, ¿no? Y alguna libanesa. Y pues por el empecinamiento de un padre que quiere, digamos, apartar a su hija de todo lo que es ese patriarcado que impera en el mundo árabe, y más en un campo de refugiados apartado del mundo, sin seguridad, sin limpieza, sin nada, pues entonces este padre se empeña un poco en intentar buscarle una vía de salida a su hija y decide montar un equipo de baloncesto en un campo de refugiados que se convierte en el primer equipo de baloncesto femenino del campo de refugiados, el primer equipo de Beirut y el primer equipo del Líbano femenino de baloncesto. Y entonces vamos a hablar un poco con su autora, que nos viene a visitar, que es la primera vez que está en la Semana Negra, con lo cual la recibimos con los brazos abiertos, y que nos diga un poco cómo empezaste cómo te encontraste con esta historia tan chula y tan dura a la vez, y por qué te dio por escribir este libro. A ver si nos cuentas un poco. Bueno, gracias por presentarme. Es un placer. Gracias a todos los que estáis aquí. Pues el libro nace de una de mis primeras crónicas como corresponsal en Oriente Medio, los 6 años en Beirut, en Líbano, y me llega que un equipo de baloncesto que está en Shatila, en este campo de refugiados, es, como decías, el primero del Líbano, ¿no? Y como a tanta gente, Sabra y Shatila pues no resuena por el genocidio, otro genocidio con Israel, en ese caso cómplice también de las milicias falangistas cristianas, en que asesinaron a miles de palestinos. Entonces me explotó la cabeza de que una revolución feminista, como me dijeron que suponía este equipo, hubiera nacido en un sitio como Shatila. Quise ir, y lo bueno de ser corresponsal es que puedes ir, volver, regresar. Y me encontré pues con un pequeño milagro en una quinta planta de uno de los edificios de Shatila, porque Shatila no es el típico campo de refugiados que tenemos todos en la cabeza. No, exacto, no es un descampado con tiendas de lona blanca, tiendas de campaña, sino que es una mini ciudad dentro de una gran ciudad que es Beirut. Son como favelas brasileñas que crecen en lo alto porque en lo ancho no caben. Es 1 kilómetro cuadrado que fue diseñado para 3.000 personas palestinas con la creación y la limpieza étnica de Israel en 1948, pero viven entre 30 y 40.000 personas ahora, ¿no? Entonces, cuando quedé el primer día con Majdi,
fue muy curioso porque quedamos en la cancha y yo veía que íbamos pues callejeando entre bloques de cemento muy altos, subiendo una escalera de caracol y pensé, una pista de baloncesto aquí no cabe. Pero cuando abrimos la puerta de esa quinta planta, de lo que podría ser un piso nuestro, ahí estaba un espacio de seguridad y refugio para niñas de 7, 10, 12 años, ¿no? Y niñas que ese día que yo las visité no sabían jugar, que eso me impactó, se me quedó en el corazón clavado, me enamoré de la historia, porque eran niñas que no sabían ser niñas. O sea, damos por hecho que toda la niña sabe jugar por el hecho de ser niña, ahí no. Ese día que yo llegué, pues incentivadas por un silbato y por una pelota, empezaron esas niñas a reír, a saltar, a llorar, a perseguirse, a tirarse de los pelos, a hacer la croqueta, porque era el primer día que se descubrían como colectivo. O sea, ese día esas niñas de Xatila descubrían qué era jugar, no sabían, ¿no? Entonces me quedé tan impactada por la historia. En crónica televisiva y radiofónica lo máximo son 2 minutos, en un informativo, y pensé, esto tengo que hacer algo más adelante, ¿no? Y 6 años más adelante, cuando ya las visité 6 años, pensé que tenía que escribir un libro por todo lo que había detrás. Mencionaste a Machi, sí, ¿no? Que es el papá que puso en marcha todo esto. Y bueno, tengo por contextualizar un poco, el libro cuenta esta historia, pero cuenta muchas otras. Y cuenta la historia de esta familia, ¿no? De Machi y su hija, de Machi y su mujer, de las amigas de la mujer, de las amigas de la hija, de las distintos equipos. Cuenta otras asociaciones y otras iniciativas también que en el mismo campo y en ese entorno tan hostil buscan un poco normalizar lo que es la vida de las personas y sobre todo de las mujeres y de las niñas. Y a mí me llamó mucho, ya te lo comenté antes, la relación que se crea precisamente entre Machi y su hija, ¿no? Porque Machi lo hace todo por ella, pero a la vez la está obligando a hacer algo que ella no quiere. Sí, es así. Un poco la historia que me encuentro cuando conozco más allá el entrenador, que es padre. La iniciativa de este equipo de baloncesto nace porque Machi quiere salvar a su hija de las violencias estructurales del campo, que son pues que te casen con 9, 10, 11 años. En Líbano el matrimonio infantil no está prohibido y es peor porque hay 18 confesiones religiosas que actúan como partidos políticos y algunos fijan el matrimonio infantil a partir de los 9 años. Otro cuando te viene la menstruación, otro cuando tienes signos de pubertad en tu cuerpo. Entonces Machi dice, yo no quiero que a mi hija Razan pues le pase eso. Tampoco quería que quedase embarazada tan joven, que eso pasa y las niñas muchas mueren porque su cuerpo no está preparado durante el embarazo o el parto. Otras caen cada vez más, me contaba estas semanas, en drogas porque prefieren estar colgadas que conectadas a la realidad del día a día del campo, que es durísimo. Otras dejan la escuela y se convierten en esclavas domésticas en sus casas, ¿no? Entonces Majdi dice, ¿cómo puedo rescatar a mi hija Razan de 11 años de estas violencias estructurales y a la vez a sus amigas, ¿no? Y dice, pues crearé un equipo de baloncesto, pero en Xatila, imaginaros, si las mujeres no pueden pisar las calles del campo si no tienen el permiso de sus maridos, imaginaros cómo es que un hombre venga a invitarte para que dejes a tu hija botar una pelota vestida con chándal, ¿no? Es imposible. Entonces lo que pasó es que Majdi va puerta por puerta como un vendedor a reclutar las niñas de los padres de las amigas de su hija, suplicando que las dejen entrenar. Lo que no ve Majdi a venir es que una vez haya hecho lo que creía que era más difícil, pues va a encontrarse que estas niñas cuando salen a la calle con la pelota pues las persiguen, las gritan, las escupen, las intimidan, quieren pegarlas. Entonces se inventa este intento de pista de baloncesto en una quinta planta, ¿no? Como bien decías, Majdi lo hace con toda la buena voluntad, porque Majdi no tiene un manual de feminismo, pero sí que tiene sentido común y no ve normal que se casen las niñas con 9, 10, 11 años. Entonces, él lo hace desde el corazón, pero no se da cuenta que cogiendo a su hija de 11 años, Razan, y poniéndola como referente de todas las niñas en el campo para que hagan deporte y baloncesto, pues está
poniéndola en una situación complicada, ¿no? En el foco, ¿no? En el foco. Entonces Razan dice, no, mi padre se puede pensar o puede intuir que esto está haciendo es feminista, pero me está imponiendo una forma de vida de forma machista que yo no he escogido. Entonces Razan, con sus 11 añitos, se rebela y no quiere pasar por el aro, y sin hacer spoiler, vais a ver, si lo leéis, cómo va cayendo en muchas de las violencias que quería evitar a las amigas, ¿no? Pero con todo, es una heroína porque decidió pues contravenir al hombre que seguramente en ese momento más la quería, que era su padre, por la situación de no me va a imponer mi padre, aunque crea que lo hace por mi bien y enarbolando una bandera feminista, una imposición que acaba siendo machista, ¿no? Luego, el libro también, aparte de contar todas esas historias que contábamos y a ver si profundizamos ahora en alguna de ellas, alguna muy dura, a mí me llama mucho la atención, ya lo explicaste un poquitín, pero el campo, la vida en el campo de refugiados de Shabila es algo... a ver, lo principio, pues incluso ya contaste un poco la distribución, que son edificios, son calles súper estrechas, dices que apenas se ve el sol. Son todo cables cruzados, tendederos, tejadillos. Sí, y es luego como la una sociedad, cárcel, ¿no? a cielo abierto. Son callejuelas, la mayoría muy estrechicas, hay alguna más ancha, pero como tu cielo primero son un cableado donde cada año mueren, electrocutados niños cuando llueve porque cogen los cables como si fueran cuerdas. El sol, no es una metáfora bonita, no entra de tan vertical que es, entonces es un sitio húmedo, gris, insalubre, no tienen agua potable, es salada, con ella se duchan, no tienen luz la mayor parte del día, van con generadores, normalmente noche-madrugada. Sí, el panorama físico es muy hostil, el humano también, porque 30.000 personas, pero pocas mujeres, porque todas corren determinadas a hacer alguna cosa, pero no ocupan el espacio público como tal. Y luego también el paisaje emocional es duro porque ahí el aire es asfixiante, porque el entorno lo es, pero también porque pasó un genocidio del que no se hizo justicia, con lo cual ahí han pasado muchas cosas que no se han contado, ¿no? Entonces, todo eso, yo siempre digo que en el libro Shatila es un personaje más, porque los sitios explican las personas, las violencias que hay y las resistencias que nacen, ¿no? Y para mí el libro ha sido una forma de contar a Shatila en positivo. O sea, yo me encontré que todo lo que había leído de Shatila o me había llegado era malo, era oscuro, era muerte, destrucción, genocidio, y lo ha sido, pero también hay luz, hay resistencia, hay feminismo, hay dignidad, y creo que los medios, a menudo lo estamos haciendo ahora con Gaza, lo hemos hecho con Palestina, lo hacemos con Oriente Medio en general, que hablamos de estas zonas como si fueran bárbaros, como si la guerra fuera intrínseca a ellos, ¿no? Como si no tuvieran la opción de ser personas dignas, porque nosotros con el relato se la quitamos, ¿no? Entonces, creo que el libro, aparte de contar Shatila, cuenta a Palestina en la diáspora, entiendes muchas cosas de lo que está pasando ahora en Gaza, y lo haces con un foco que, como decías, es duro, pero a la vez es esperanzador, es optimista y es digno, que es lo que les hace falta a este colectivo que hemos deshumanizado. O sea, nos quejamos de cómo Israel deshumaniza a los palestinos, que lo hace, evidente, pero también creo que los medios intentamos no hacerlo, pero la comunidad internacional también estamos haciendo eso con los palestinos, y aquí intento pues girar un poco el enfoque, ¿no? Sí, en realidad es una forma, el libro lo recomiendo porque sí da una visión diferente de todo el conflicto y permite entender sobre todo el punto de vista de los palestinos, que muchas veces, claro, es que en ese campo de concentración está viviendo gente que es de cuarta generación y nunca salieron de esa cárcel y no se atreven a salir ni siquiera a Beirut, que es, o sea, que no hay una puerta física que lo impida, pero sí hay una puerta, digamos, pues no sé, como cultural. Sí. Bueno, básicamente a mí me soltaba que en una situación tan dura para ellos, ¿no? 40.000 personas estuvieran hacinadas en 1 kilómetro cuadrado y no salieran, porque es de los pocos campos en Líbano que no tiene checkpoints, control con soldados que no dejen salir. Y pensaba, si están tan mal en esta pequeña Palestina, que es como la llaman, ¿por qué no salen despavoridos? Pues no salen porque las autoridades libanesas tratan a los palestinos en un semi-régimen de apartheid. O sea, estas nuevas generaciones que comentabas nunca tendrán la nacionalidad libanesa, pese a hayan nacido ahí.
pero no les dejan ser libaneses, pero tampoco pueden crecer como palestinos porque no pueden comprar propiedades fuera del campo, con lo cual no pueden prosperar y estarán siempre castigados a ser refugiados a un sitio donde por ahora no pueden volver, pero además tampoco les permiten trabajar en una cuarentena de lugares de trabajo porque tienen miedo que se empoderen demasiado y con lo cual están mejor en su pequeña Palestina que saliendo fuera, donde seguramente los detienen, los deportan en el caso de ser sirios, les humillan, con lo cual cuando estás un tiempo ahí entiendes que esas personas prefieren estar en su pequeña Palestina, aunque sea durísimo el día a día, que lo es, que salir al resto del Líbano, ¿no? Es un poco lo que le pasa también a otra de las chicas que aparece mencionada, que a mí me marcó bastante la historia al leer el libro, que es una chica una niña, creo que era siria o libanesa, la que se muere en un bombardeo siria, que se muere en un bombardeo toda su familia, ¿no? Ella llega a casa y cuando la guerra famosa última de Assad, ¿no? Y de los bombardeos ruso-americanos, aquello fue un caos. Llega a casa y toda su familia murió. Entonces una niña muy pequeña, de 9 o 10 años, creo recordar, 9 años, llega a casa y su casa es un montón de escombros y se queda sola en el mundo. Pero es que no es solo eso, es lo que le pasa después, que quiero que un poco como ejemplo de la oscuridad de ese contexto, para luego acabar un poco con la luz. Bueno, sí, lo que le pasa a esta niña es lo que le pasa... Al final, el libro... no quería que fuera así, pero acaba siendo un retrato de las infancias durísimas que viven muchas pequeñuelas en Oriente Medio, ¿no? Esta chica pues le asesinan a toda su familia en Siria y se queda sola en el mundo, confía en el primero que pasa literalmente por delante, que dice que va a salvarla y acaba quitándose ella misma la vida porque quien quería protegerla la sometió a unas violaciones que siendo una niña ella no puede superar ni física ni mentalmente, ¿no? Y eso pues pasa con muchas chicas en estas zonas de conflicto, pero veréis capítulos como este, pues también hay jugadoras de baloncesto, de cricket, que a algunas lo que me decían con 12, 13 añitos es: mira, Txell, a mí este deporte me ha salvado la vida, porque antes de entrenar yo quería ser una buena esposa y una mejor madre, y ahora quiero estudiar y salir de Shatila, y lo hizo. Otra me decía: mira, yo cuando iba a entrenar con Majdi rezaba porque mientras botaba la pelota en mi casa había una cola de hombres que se postulaban para casarse conmigo y con mi hermana. Y yo cada día rezaba, por favor, que cuando llegue no hayan escogido a nadie para mí. Y eso pasó durante muchos años mientras ella entrenaba. Otra me decía: mira, a mí para entrenar me dan palizas cada día, pero prefiero que me peguen y salir de mi casa, que es una cárcel, que quedarme ahí. Y me dijo: y si un día muero en una de estas palizas, pues lo habré hecho para las niñas que vienen detrás, que ellas tienen el derecho de ser niñas que a mí no me han dejado. Y luego iba a sus entrenamientos y veías a esa chiquilla con el ojo morado, que era el precio que había pagado ese día para poder entrenar, ¿no? Entonces, la evolución ha sido tan preciosa, que es la luz de este libro, que Majdi, con esa iniciativa que primero nadie comprendía y para la que le amenazaron de muerte cuando creó el equipo de baloncesto, pues hemos visto que niñas que no salían de casa antes, ahora han estudiado y han hecho carrera. O sea, por ejemplo, Amena, que es esta compañera, esta niña, que con 12, 13 años veía cómo hacían cola los hombres en su casa, pues al final, gracias al equipo, descubrió los cuerpos de sus compañeras, se enamoró de la fisioterapia, estudió fisioterapia, es fisioterapeuta y ahora entrena a las pequeñuelas, que segunda generación del equipo. O Noa, pues libanesa, ella lo que hizo es estudiar finanzas, un grado, y ahora es la mano derecha de Majdi y es la capitana y referente para las pequeñas. Marwa, por ejemplo, que pues tenía un futuro no muy esperanzador, ha estudiado y el otro día colgaba en Instagram una imagen de ella con un gorro, con un birrete, y le dije: Marwa, ¿te has vuelto a graduar? Y dice: no, esto es de hace un año, pero para mí fue un momento tan importante que lo vuelvo a colgar en Instagram para que la gente se dé cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, Noa, que os decía, la capitana, se casó hace unas semanas, súper guapa, pero ya con 20 y pico años, enamorada, escogiendo el marido, con unos estudios y un trabajo, ¿no? Entonces, las niñas han cambiado. Ahora ya no tiene Majdi que reclutar las niñas, sino que son las niñas que se le presentan a la quinta planta diciendo: queremos jugar en tu equipo.
los padres que antes pues amenazaban a las niñas, las encerraban en casa, algunos les pegaban para que no entrenasen, algunos, yo he visto como ahora acompañan a sus niñas a la cancha, se emocionan cuando meten una canasta, aplauden, juegan con ellas e incluso las acompañan al aeropuerto cuando estas niñas salen con amistosos internacionales, ¿no? Y la comunidad, que antes miraba a Majdi como el loco del lugar, el enemigo a batir, pues ahora le ayudan a colgar saques de boxeo, que es la nueva obsesión de Majdi. Una vez ya los tenía todos calmados con el baloncesto, pues ahora quiere que estas niñas y chicas aprendan defensa personal y ha metido unos sacos de boxeo en las esquinas de esa quinta planta, pues el tozudo a empoderar. Además lo hace con una cosa que es muy especial, que Majdi no se dio cuenta de la fortaleza que le estaba haciendo eso, que es solo podréis entrenar si estudiáis. O sea, les ponía la condición, si no vais a la escuela, si faltáis a las clases, y lo sabré porque el aula de UNRWA es una en Shatila, con lo cual las tiene todas controladas, si me dicen que no estáis yendo y que suspendéis, no os dejaré entrar a botar esta pelota. Claro, entonces empujó a muchas niñas, y han sido más de 200 en estos años, por narices, por el básquet, a entrenar y a estudiar. Pues como decía, de la oscuridad un poco a la luz. Yo voy a ir a una escena, digamos. Muchas veces los libros sabéis que nos crean imágenes, ¿no? Que los vemos como una película a veces, ¿no? Y hay una escena que a mí me gustó mucho y que quiero que me la describas un poco, que es ya más bien hacia el final del libro, que es un momento en el que tú y la mujer de Machi os quedáis en casa, os invita a comer y llegan sus amigas y yo creo que es uno de los momentos de más luz, ¿no? Porque es el momento que se quedan solas las chicas, ¿no? Que aquí pues a lo mejor no tiene el significado que tiene en ese campo, ¿no? Porque que las chicas tengan su momento y que incluso se cuenta que llega Machi, que dentro de lo que cabe es un aliado respetable, pero sobra en el lugar, incluso los hijos sobran, ¿no? Entonces hay ese momento yo creo que se crea un momento mágico, acaba incluso dos saliendo del campo yéndose a bailar al Líbano, ¿no? O sea, a Beirut. Quiero decir, es un momento, yo creo que es a la vez esa luz, ¿no? Y ese trabajo, como esa presencia oculta siempre que es la mujer de Machi, ¿no? Que es tan importante como Machi seguramente en toda la historia, pero que siempre se mantiene, como todas las mujeres en esos lugares, en un segundo plano, ¿no? Pero sin ella sería imposible también que hubiese pasado todo ello, ¿no? Totalmente. De hecho, el libro pivota mucho en la relación Majdi-Razan, padre e hija, ¿no? Y cómo nace este equipo de baloncesto pionero en el Líbano, en Shatila, pero con esa excusa visitamos otro equipo de cricket liderado por una refugiada siria, y es muy curioso ver cómo se empoderan unas niñas lideradas por Majdi, que es un hombre, cómo lo hacen las niñas que empodera a una mujer, que es Kadria. También hablamos de la pobreza menstrual en otro proyecto que lidera Rima, una siria muy valiente, viuda, que si eres viuda tienes menos valor que cualquier mujer porque has perdido lo que te daba el valor, que era el hombre, ¿no? Entonces Basma, lo que decías, es el árbitro entre un padre y una hija que se matan literalmente, ¿no? Y es la gran invisible. Ella siempre me decía, es que yo soy la mujer de Majdi, la madre de Razan, pero nunca soy Basma, la mujer, y es el puntal de tantas casas en Shatila, todas tienen sus Basmas, ¿no? Basma es basmati, además. Exacto. Que es alegría, ¿no? Alegría. Y esa mujer, pues con ella descubrí también otras cosas que, claro, desde nuestra visión más occidental, ¿no? Errónea, etnocéntrica, es como los espacios cerrados en muchos sitios son espacios de resistencia. O sea, en lugares como Shatila, pero también donde he estado en Afganistán, como decías, o en Siria, en Irak, a veces las cocinas, entre fogones, se cuecen las revoluciones, las revueltas, las complicidades, porque no tienen otro espacio, ¿no? Aquí quizá tenemos en mente que un espacio, 4 paredes pequeñas, es una cárcel, y lo es, pero en esos espacios
ahí es liberación, es complicidad. Entonces, la imagen que tú decías, que es muy bonita, es un capítulo de luz donde hace falta, ¿no? Es como esas mujeres, Basma, sus amigas, con Razan, con Celia, una catalana que ayudaba como activista, se quieren, se celebran, se hacen las uñas, el pelo, se maquillan, bailan, cocinan. Entonces, eso que parece tan cotidiano es un acto de resistencia absoluto, y es en esas habitaciones, las mujeres juntas, donde se tejen las resistencias del campo, ¿no? Con lo cual también cambié la forma de mirar. Cuando entré en Shatila pensé, es el peor sitio del mundo que he visitado, y aún me quedaban 6 años por delante de ver muchos campos, y seguía manteniéndolo, pero la vida y la luz y la resistencia, la dignidad, el feminismo estaba entre 4 paredes, y era una cosa muy bella de ver, ¿no? Pero tenías que cambiar un poco el enfoque. Hablaste ahora de, ya por poner un poco también una demostración de lo que viven estas niñas allí, ¿no? Hablabas de esta asociación que me pareció estupenda también, una asociación que se dedica pues un poco a ayudar a las niñas que cuando les llega la regla, el periodo, pues claro, es un tabú. Por supuesto, en casa nadie les cuenta nada, ni siquiera sus madres, que a veces, ¿no?, que piensas que en ese contexto puedan ser un poco más, ¿no? Pueden ser más comprensivas, pero no es fácil tampoco para ellas en ese contexto. Y ahí por poner cuentas un dato que ahora mismo con la devaluación de la moneda, una bolsa de compresas cuesta 20 euros, que es algo, o sea, allí es inalcanzable para nadie, ¿no? Y entonces se crea hay una asociación muy llamativa que busca ayudar a estas niñas, ¿no? Y bueno, cuéntame un poco cómo funciona. Todo nace de una de las jugadoras, Nur, que siendo muy pequeñuela me cuenta cómo ha vivido su primera menstruación, ¿no? Le viene la regla, se piensa que se está muriendo, no tiene la confianza para contárselo a su madre, llama a Amena, esa chica que, como os decía, empezó pionera en el equipo de baloncesto y que ahora las entrena, le dijo: Amena, me estoy muriendo, me está saliendo todo de sangre, ven. Y claro, luego yo hablo con ella y Nur me dice: mira, desde que me ha venido la menstruación y me han explicado lo que es, pues yo sueño 2 cosas. Me sueño con un velo, porque quiere decir que me van a casar, y me sueño yo dentro de un ataúd, porque quiere decir muerte para muchas niñas, porque las casan y se embarazan, ¿no? Entonces, su madre, como tantas, pues le dio un trapo, porque no pueden darle compresas, porque no pueden pagarlas. Eso en el mejor de los casos, sino pañales troceados o papeles de periódico, o les dan como compresas en campos remotos, y lo hemos visto los que hemos ido, pues hay la falsa creencia que funciona como absorbente, excrementos secos de animales con un plástico, o cenizas también con plástico. Imaginaos la salud física y mental de esas niñas para salir de su campo de refugiados, hacer cualquier cosa, es nula. Pero ahí la luz, esta historia es durísima y me costó hasta contarla, pero la luz es que, como os decía, Rima, una viuda del campo de refugiados, llegó de Siria, cosía gnomes, y lo que hizo cuando vio que sus 3 princesitas en casa tenían la menstruación y ella también, empezó a coger los recortes de ropa que había guardado, a hacer compresas de ropa, y reclutó, como Machi hacía con las niñas, pues Rima reclutó viudas del campo para ponerlas en una habitación, ahorrar y tejer compresas de ropa. Y también fue amenazada de muerte por los conservadores de Shatila, que un día, ella muy valiente con sus 50 años, una mujerona, dijo: voy a acabar con esto ya, y les invitó a todos los que la amenazaban a subir al piso, y les dijo: ¿veis? Todo eso es para la regla. Y todos: no, Rima, no nos cuentes más, no queremos saber más, tú haz lo que quieras, no hagas ruido, sigue tejiendo, pero que no te veamos, porque era un tabú máximo, ¿no? Entonces esta mujer ha conseguido que tanto en Sabra como en Shatila haya como una 20 de mujeres que cosen cada día compresas de ropa para abastecer a la comunidad, ¿no? No solo a sus hijas, sino a que tengan todas las adolescentes del campo. Pues nada, pues esto un poco es solo una pequeña muestra de lo que podéis encontrar aquí en este libro que se titula Aliadas, de Txell Feixas. Las niñas de Shatila desafían las reglas del juego, se titula, y que si queréis, aquí en la mesa de la esquina, en cuanto acabe la chica que está filmando, si no, no, ya acabaron. Os podéis hablar con ella, hacerle alguna pregunta si queréis, y llevaros una firma del libro, ¿no? Bueno, y que creo que en un momento de genocidio de Gaza tan durísimo, ¿no?, y que hablamos de la franja, pero también de Palestina de una forma concreta, a veces no muy afortunada, son lecturas
que alimentan un poco el alma, que son duras pero hay esperanza y que también nos ayudan a entender. Majdi fue expulsado, sus abuelos, sus padres, en 1948, vivió la creación del Estado de Israel y la limpieza étnica, luego sobrevivió, por suerte, al genocidio de Sabra y Shatila, ha visto cómo ahora sus hermanos en Palestina, en Gaza, son asesinados y cómo Israel bombardea el sur de Beirut, al lado de su campo de refugiados otra vez, y a mí me decía hace unos días, mira, estamos en guerra otra vez, pero yo prefiero que me mate una bomba israelí que volver a irme de lo que es mi pequeña Palestina que ahora está en Shatila, ¿no? Y me pregunta cada día, para mí es un lujo veros aquí, compréis o no el libro, porque cada día me dice, por favor, no nos olvidéis, habla de nosotros, si no hablas del equipo de baloncesto me da igual, habla de lo que sufrimos la Palestina también en la diáspora, lo que sufren en Gaza, y cuenta nuestra historia porque somos personas humanas, dignas, en lucha, resistentes y no solo como nos tratan animales a los que parece que la guerra les es inerte a ellos, ¿no? Así que gracias a todos por estar, compré o no el libro, pues un recuerdo para Palestina y quien sufre el genocidio en Gaza, ¿no? Muchas gracias a todos. Y muchas gracias. Espero nadie habrá hecho. Qué bonito, ¿no? Bueno, lo has hecho muy bien. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.